Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado dando vueltas en mi cabeza desde hace mucho. ¿Qué hubiera pasado si Kerem Bürsin y Hande Erçel, o Hande y Kerem, como les gusta decir, no se hubieran conocido? Sé que muchos de ustedes son fanáticos de Love is in the Air, o Sen Kalkam como es su título original, y por supuesto, están enamorados de la historia de amor de Eda y Serkan. Pero más allá de la ficción, está la realidad, la conexión entre Kerem y Hande, que para muchos traspasó la pantalla y se convirtió en algo real. Y es justamente por eso que hoy vamos a explorar ese ¿qué hubiera pasado? Imagínense por un momento un universo paralelo. Uno donde el destino no los juntó en aquel set de filmación, donde sus miradas no se cruzaron por primera vez, donde sus risas no se mezclaron durante las largas jornadas de trabajo. ¿Cómo serían sus vidas? ¿Dónde estarían ahora? ¿Con quiénes estarían? ¿Qué decisiones habrían tomado? ¿Qué impacto habrían tenido en el mundo? Antes de meternos de lleno en este viaje hipotético, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. No se pierdan ningún vídeo. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este intrigante ¿qué hubiera pasado si? Comencemos por Kerem Bürsin. Todos conocemos a Kerem, el actor turco-español con ese encanto innegable, esa sonrisa que derrite corazones y ese talento que lo ha llevado a conquistar el mundo. Antes de Love is in the Air, Kerem ya tenía una carrera sólida en Turquía, con papeles en series como Güneş Beklerken, Esperando al Sol, y Şeref Meselesi, Un asunto de honor, que le ganaron reconocimiento y una base de fans bastante sólida. Recordemos que Kerem, con su formación internacional y su dominio del inglés, siempre aspiró a una carrera más global. Su paso por Hollywood, aunque breve, le dejó una huella y un deseo constante de expandir sus horizontes. Ahora, si Kerem no hubiera conocido a Hande, es probable que su trayectoria profesional hubiera seguido su curso natural, pero con ciertas variables. Podríamos imaginarlo, por ejemplo, enfocándose en proyectos más ambiciosos en Turquía. Quizás hubiera protagonizado una serie histórica de gran presupuesto, explotando su habilidad para interpretar personajes complejos y profundos, o quizás una adaptación cinematográfica de una novela turca clásica, donde su talento dramático se luciría aún más. Su versatilidad, que le permite pasar del drama a la comedia romántica con facilidad, le habría asegurado oportunidades en diversas producciones. Su paso por Hollywood podría haber sido diferente. Sin la fama internacional que Love is in the Air le proporcionó, su camino hacia proyectos en Estados Unidos podría haber sido más lento, pero no necesariamente imposible. Podría haber optado por audiciones más constantes, aprovechando sus conocimientos del inglés y su carisma para destacar entre los actores internacionales. Quizás hubiera obtenido papeles secundarios en películas independientes, construyendo una reputación sólida antes de aspirar a roles más importantes. Otro aspecto importante a considerar es su faceta como productor. Kerem siempre ha mostrado interés en el detrás de escena, en la creación de proyectos. Sin Love is in the Air, es probable que hubiera dedicado más tiempo a desarrollar sus propias ideas, a buscar financiamiento y a formar su propia productora. Podríamos imaginarlo involucrado en proyectos que reflejen sus inquietudes sociales y su compromiso con el medio ambiente, temas que le apasionan. Quizás en este universo paralelo, Kerem estaría más enfocado en la producción de documentales o películas con mensaje social, utilizando su influencia para crear conciencia sobre temas importantes. Sin embargo, el impacto mediático que Love is in the Air le dio a su carrera fue, innegablemente, un punto de inflexión. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Kerem a la fama internacional. ¿Hubiera alcanzado ese nivel de reconocimiento sin Hande? Es difícil saberlo con certeza. Tal vez sí con el tiempo, con otros proyectos que le permitieran brillar. Pero la química, el éxito y la resonancia de Love is in the Air fueron un catalizador, un acelerador de su popularidad. La serie y el posterior romance con Hande le abrieron puertas que, de otra manera, habrían permanecido cerradas por más tiempo. Le permitieron colaborar con marcas de renombre, participar en eventos internacionales y consolidar su imagen como un actor de talla mundial. Sin la serie, esos logros podrían haber tardado más en llegar, o incluso podrían no haber tenido la misma magnitud. Y no olvidemos que además de la serie, el romance real entre Kerem y Hande atrajo aún más atención.
Las noticias sobre su relación, las fotos, los rumores, todo contribuyó a mantenerlos en el ojo público y a aumentar su popularidad. Sin Ande ese interés mediático no existiría, o al menos, no con la misma intensidad. La prensa rosa y los medios de comunicación habrían dedicado menos espacio a Kerem, centrándose en otros actores y actrices. Su vida personal también habría sido distinta. Sin la exposición mediática que implicó su relación con Ande, Kerem habría tenido más privacidad, más libertad para manejar su vida sentimental de forma discreta. Quizás en este universo paralelo, habría estado en una relación más estable, o tal vez, habría mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida amorosa. La presión mediática, la constante persecución de los paparazzi, todo eso habría sido diferente. Ahora, hablemos de Ande Erçel. Ande, la actriz, modelo y empresaria que antes de Love is in the Air, ya tenía una trayectoria prometedora en el mundo del entretenimiento. Conocida por su belleza, su carisma y su talento, Ande ya había participado en varias series, como Gunesinglar, Las hijas del sol, y Ask Laftan and Lamaz, Amor sin palabras. Su ascenso en la industria era innegable y su popularidad estaba en constante crecimiento. Para Ande, Love is in the Air también fue un antes y un después. La serie le permitió demostrar su talento actoral, construir una conexión muy fuerte con el público y consolidar su imagen como una de las actrices más queridas de Turquía. La serie y su personaje Eda la impulsaron a un nivel de fama que la llevó a ser reconocida en todo el mundo. Su capacidad para transmitir emociones, su química con Kerem y su belleza natural la convirtieron en un ícono de la moda y la belleza. ¿Qué hubiera sido de Ande sin Kerem? Probablemente habría seguido cosechando éxitos en su carrera. Tal vez su camino hubiera tomado otra dirección. Podría haber protagonizado otros proyectos, tal vez con otros compañeros de reparto, explorando diferentes géneros y desafiándose como actriz. Su talento, sin duda, la habría llevado lejos. En este universo paralelo, Ande podría haber optado por papeles más arriesgados, interpretando personajes complejos y alejados de la imagen de chica buena, que a menudo se le asocia. Quizás se habría inclinado por el cine independiente, participando en películas que le permitieran mostrar su versatilidad como actriz. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles, combinada con su carisma, la habría convertido en una figura codiciada en la industria. Su participación en campañas publicitarias y su influencia en el mundo de la moda también habrían sido diferentes. Aunque Ande ya era una modelo reconocida antes de Love is in the Air, la serie y su romance con Kerem amplificaron su impacto en el mundo de la moda. Sin Kerem, su camino como influencer y empresaria podría haber sido distinto. Quizás habría elegido un enfoque más discreto, enfocándose en colaboraciones más selectas y proyectos con un mensaje social más fuerte. Al igual que Kerem, la conexión con Kerem le brindó un impulso significativo. El éxito de la serie y la expectación sobre su relación personal generaron una atención mediática sin precedentes, amplificando su popularidad y su influencia en el mundo. Sin la serie, sin la química en pantalla, su camino podría haber sido más lento, pero no menos exitoso. La pregunta que nos hacemos es, ¿habrían sido igual de exitosos sin conocerse? La respuesta es compleja. Ambos son actores talentosos y con potencial, pero es innegable que su encuentro, su química en pantalla y la posterior relación sentimental, impulsaron sus carreras a niveles estratosféricos. La combinación de su talento individual, su conexión en la pantalla y la atención mediática crearon una fórmula explosiva que los convirtió en estrellas internacionales. Además, la serie Love is in the Air abrió puertas para ambos. Kerem, por ejemplo, ha podido participar en proyectos internacionales, como la serie de Disney y Un príncipe en Nueva York, y ha colaborado con marcas de renombre. Ande también ha expandido su horizonte trabajando con importantes marcas y participando en eventos internacionales. Sin la popularidad generada por la serie, es posible que esas oportunidades no hubieran llegado tan pronto o con la misma magnitud. Es importante destacar que, más allá del éxito profesional, la relación entre Kerem y Ande dejó una huella en la vida de ambos. Aunque su romance haya llegado a su fin, la experiencia de compartir sus vidas, de vivir una historia de amor pública, les enseñó mucho sobre sí mismos y sobre el mundo. Sus fans se volcaron en la pareja, el cariño y la admiración que se tenían. Su historia de amor, aunque finalizó, dejó una huella en la vida de ambos y en la memoria de sus seguidores. Ahora imaginemos que no se hubieran conocido. ¿Con quiénes estarían? ¿Qué tipo de relaciones habrían construido? No sabemos. Solo podemos especular.
Tal vez Kerem estaría enfocado en su carrera, viajando por el mundo, participando en proyectos interesantes, y Hande probablemente también estaría concentrada en su trabajo, en sus proyectos personales y en su crecimiento como artista. En este universo paralelo, Kerem podría haber encontrado el amor en otra actriz, en una persona fuera del mundo del espectáculo, o incluso podría haber priorizado su carrera sobre las relaciones sentimentales. Su vida personal habría sido diferente, pero igualmente válida. Hande, por su parte, podría haber encontrado el amor en un compañero de trabajo, en un amigo, o en alguien que compartiera sus intereses y valores. Su vida sentimental habría sido diferente, pero igualmente enriquecedora. Lo que sí podemos afirmar es que en este juego de qué hubiera pasado, no hay respuestas definitivas. No podemos saber con certeza cómo serían sus vidas si el destino no los hubiera unido en el set de Love is in the Air. Lo que sí podemos afirmar es que su encuentro, su relación y el éxito de la serie marcaron un antes y un después en sus carreras y en sus vidas. Ambos individualmente son talentosos, perseverantes y con un gran potencial. Su éxito, aunque impulsado por la serie y su relación, se basa en su propio esfuerzo y dedicación. Sin embargo, la magia que crearon juntos, la química que traspasó la pantalla y la atención mediática que generaron, les brindaron un impulso que aceleró su camino hacia la fama internacional. Creo que lo más importante es reconocer el impacto que tuvieron en la industria del entretenimiento turca y en la audiencia global. Nos regalaron una historia de amor que traspasó la pantalla, y aunque el romance llegara a su fin, su legado perdura en la memoria de sus fans y en la historia de la televisión. Su influencia se extiende más allá de la pantalla. Ambos son figuras que inspiran a sus seguidores, que utilizan su plataforma para promover causas sociales y para expresar sus opiniones sobre temas importantes. Su compromiso con la sociedad, su autenticidad y su dedicación a su trabajo son valores que los hacen admirables. Así que, en resumen, ¿qué hubiera pasado si Kerem Bürsin y Hande Erçel no se hubieran conocido? Probablemente sus caminos habrían sido diferentes, sus carreras habrían seguido un curso distinto, y el mundo se habría perdido la magia que crearon juntos. Pero al final, lo importante es que ambos por separado, son artistas talentosos y con mucho que ofrecer. Su encuentro solo aceleró un proceso de éxito que, de una u otra manera, estaba destinado a llegar. La historia de Kerem y Hande nos enseña que el destino puede ser impredecible, que las oportunidades pueden surgir en los momentos más inesperados y que el trabajo duro, la perseverancia y la autenticidad son claves para alcanzar el éxito. Nos muestra que el amor, en todas sus formas, puede ser una fuente de inspiración y crecimiento. Y sobre todo nos recuerda que cada persona tiene su propio camino, su propio destino y que lo importante es vivir la vida al máximo, aprovechando cada oportunidad y persiguiendo nuestros sueños. En este universo paralelo, la historia de Eda y Serkan no existiría, pero la esencia de Hande y Kerem seguiría brillando. Su talento, su carisma y su dedicación a su trabajo habrían seguido cautivando a la audiencia, quizás de una manera diferente, pero igualmente impactante. La vida, al final, es una constante sucesión de decisiones, de encuentros y de caminos que se cruzan. Y aunque no podamos saber con certeza qué hubiera pasado si Kerem y Hande no se hubieran conocido, lo que sí sabemos es que su historia, tal y como la vivimos, nos regaló momentos inolvidables, nos emocionó y nos hizo creer en el amor y en el poder de los sueños. La serie Love is in the Air y la historia de Kerem y Hande nos han recordado la importancia de la conexión humana, de la empatía y del respeto. Nos han mostrado que más allá de la fama y el éxito, lo más valioso es la capacidad de conectar con los demás, de compartir emociones y de construir relaciones significativas. En este viaje hipotético hemos explorado las posibilidades, hemos imaginado diferentes escenarios y hemos reflexionado sobre el impacto que el destino, las decisiones y las relaciones pueden tener en nuestras vidas. Hemos aprendido que aunque no podamos controlar el futuro, sí podemos elegir cómo afrontamos el presente y cómo construimos nuestro propio camino. Y ahora, volviendo a la realidad, es momento de agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan interesante. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos explorado un poco este mundo de posibilidades y nos hemos preguntado qué pasaría si el destino hubiera tomado otro rumbo para Hande y Kerem. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por favor, déjenme sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema.
¿Creen que sus carreras habrían sido iguales? ¿Con quiénes imaginan que estarían si no se hubieran conocido? Compartan sus ideas y opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, la vida está llena de posibilidades y el futuro es incierto, pero lo importante es disfrutar el viaje y ser fieles a nosotros mismos.